prediqué la última vez en Santiago, entramos al primer versículo del capítulo 3 y tocamos un poco con versículo 2. Ahora seguiremos con capítulo 3, con el mensaje número 13 de nuestra serie expositiva de la carta conocida como la Carta de Santiago. Tomé nuestro tiempo la última vez para exponer versículo 1 con su énfasis en cómo los maestros deben usar y aún no usar la lengua por la influencia que tienen y a la luz del juicio, el juicio más riguroso que los maestros van a recibir. Aún aprovechamos el tiempo para sacar del peso de la enseñanza bíblica sobre el contenido de las enseñanzas que glorifican al Señor. Y como notábamos, aún así el pasaje aplica no solamente a los pastores y maestros formales en la iglesia, sino también a los padres que enseñan a sus hijos y todos los hermanos que aconsejan unos a otros con la palabra de Dios. Ahora mi intención es avanzar en el pasaje para ver la enseñanza del pastor Jacobo, escrito aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo, sobre el tema de la lengua, para nuestra exhortación y también advertencia, como hay aquí en este pasaje. Después quiero apoyarnos, ver cómo el texto aquí cabe entre el mensaje central de la carta y por final mostrarnos algo como la enseñanza aquí está relacionado al mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, entre las tres mentes que tengo entre este sermón, sería importante dedicar la mayor parte a nuestro tiempo al primer propósito, analizando qué dice el texto para advertirnos y exhortarnos en nuestro uso de la lengua. Y como ustedes saben, 9 versículos es demasiado largo para mí, para excavar todas las riquezas y exponerlas para nuestra edificación en un solo mensaje. Entonces vamos a ver cómo va, pero creo que nada más vamos a entrar la primera parte de este pasaje. Pues en nuestro último pasaje, predicación, apenas tocábamos versículo 2, entonces puede ser que vamos a dividir los 9 versículos en 2 mensajes. Pero vamos a ver con este pasaje sacando todas las riquezas que están ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad que tengo de abrir la palabra de Dios con mis queridos hermanos y apoyarnos, considerar cómo debemos usar la lengua, un miembro de nuestros cuerpos pequeñito pero poderoso, que exprese también lo que existe dentro de nuestros corazones. Entonces, mientras tomamos tiempo en esta mañana de ver el pasaje y los versículos relacionados a la lengua y el uso de la lengua, ayúdanos a aprender cómo hablar, no solamente enseñar, pero cómo usar nuestras lenguas para la edificación de los demás y no para la destrucción de los demás. Ayúdanos a ser conocidos como personas que tomen el tiempo necesario de pensar antes que hablar y que usamos bien la oportunidad que tenemos de comunicar para que tú seas glorificado. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entre toda la carta que estamos viendo las implicaciones del pasaje central encontrado en capítulo 3, los versículos 13 al 18. Es ahí donde encontramos la respuesta a la pregunta tan importante: ¿cómo se ve una persona sabia? Una persona sabia es notada por una conducta que concuerda con la sabiduría, que aplica el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos seguir la sabiduría del cielo en lugar de la sabiduría del mundo. Pero hay también otra manera que Jacobo describe a la persona sabia en su carta. Él habla de una persona quien es madura. A veces las palabras como perfecto o maduro, Jacobo está mostrando la relación entre la sabiduría del cielo o de Jesús, de la Biblia entonces,
con la vida de un hermano o una hermana que muestra madurez en la vida cristiana. Escucho los versículos 1 al 3 de Santiago 3. Dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, o sea, más estricto, más riguroso. Porque todos fallamos o ofendemos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, o sea, un hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Vamos a pausar ahí. De acuerdo con lo que nos enseña el pastor Jacobo aquí, una más segura señal de la madurez cristiana es la habilidad bajo el control del Espíritu Santo a controlar la lengua. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, es un hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo bajo el control del Espíritu Santo? Es porque lo que dice versículo 8. Déjenme empezar leyendo versículo 7. Dice: porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Dejados a nosotros mismos, no podemos domar la lengua. Es un miembro pequeño entre los miembros de nuestro cuerpo, pero un miembro demasiado poderoso. Y así, si alguien puede controlar su lengua, está mostrando algo sobre su madurez espiritual y su dependencia en el poder del Espíritu Santo. Su sumisión al Espíritu, o sea, de andar llenado por el Espíritu Santo y habitado abundantemente por la palabra. Hemos notado antes, pero para los que son más nuevos al estudio de la palabra, y especialmente para el beneficio de los que han sido instruidos posiblemente incorrectamente sobre lo que es de ser lleno del Espíritu Santo, déjeme dirigir nuestra atención a dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos apoyen con el entendimiento correcto. Primeramente vamos a Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice: y no se embriaguen con vino, o podemos decir, no se controlado por el vino, el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. De ser lleno del Espíritu Santo es de ser controlado por el Espíritu Santo, o de someter al Espíritu Santo. Recuerden que tal pasaje introduzca una porción más larga de la carta de Pablo a los Efesios sobre la sumisión, empezando en el versículo 21. Y cómo la Escritura interpreta la Escritura, podemos aprender más sobre ser llenos del Espíritu Santo comparando este pasaje con otro pasaje en la carta de Colosenses 3:16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Y cuál es la relación entre ser llenado por el Espíritu Santo y ser habitado en abundancia por la palabra de Cristo? Pues notamos que ambos tienen los mismos resultados, o sea, el mismo fruto en la vida cristiana. Colosenses 3:16 al 19. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose o amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetos a sus maridos como bien conviene el Señor. Maridos, aman a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.
Otra vez en Efesios, donde estábamos empezando, dice, y no se embriaguen con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Y qué es el resultado? Hablan entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométense unos a otros en el temor, o sea, la reverencia de Cristo. Regresando a nuestro texto en Santiago, entonces necesitamos ser llenos, controlados, sometidos al Espíritu de Dios, dejando la palabra de Cristo habitar abundantemente en nosotros para que podamos controlar la poderosa lengua y por consecuencia controlar el resto de los miembros de nuestro cuerpo que no son tan poderosos como la lengua. El creyente perfecto, el creyente maduro, pues, muestra su madurez espiritual en la manera que usa su lengua. Un señal de alguien que batalla con el crecimiento espiritual, con su vida con el Señor, con su caminar cristiano, va a ser notado muchas veces por la manera que él dice cosas que no debe decir, por la manera que dice cosas o por las cosas que dice. Es un señal de falta de sabiduría. Es un señal de madurez. Es opuesto. Alguien que guarda la lengua, solamente habla lo que debe hablar y que habla en una manera y habla con un contenido que glorifica a Dios. Entonces, aún antes que entramos otra vez al texto, quiero preguntarles algo para que puedan estar pensando sobre la importancia del pasaje donde nos encontramos. Cuando los demás están observándote, ahí en tu casa, con tu familia, ahí en la escuela, ahí en tu trabajo, donde sea, tienes una reputación de ser alguien que usa bien su lengua, ¿sí o no? Cuando estás hallado en las pruebas de la vida, como las pruebas mencionadas en capítulo 1, pruebas diseñadas para madurarnos en Cristo, ¿cómo usas tu lengua? Los demás te van a encontrar hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor y siempre dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sometiéndose en el temor de Cristo. Van a encontrarte haciendo todo lo que hagas de palabra o de hecho, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El resto del versículo 5 nos muestra cómo actúa, Efesios 5, actúa la vida sometida al Espíritu de Dios, en someter entre las relaciones correctamente. Esposas están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esposos están amando a sus esposas y no siendo ásperos con ellas. Están usando sus lenguas en una manera que muestra la sumisión o son contestones. Están usando la lengua para confesar tu amor o estás hablando con palabras fuertes, gritones, o aún guardando tanto la lengua que nunca expresa verbalmente el amor. Hijos, ¿están obedeciendo y honrando a sus padres? Padres, ¿están criando sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor o están provocándolos a ira con su manera de hablar con sus hijos? Esas son las marcas de la sumisión al Espíritu Santo y que la palabra de Cristo está abundando en tu vida. La palabra que el Espíritu inspiró. Y la sumisión al Espíritu Santo y su palabra
son indicadores de la madurez o la falta de madurez en Cristo. Y el indicador más notable, de acuerdo con nuestro pasaje, es de la madurez cristiana, es la manera en que está usando su lengua para bien o para mal. Si piensas que eres un maduro cristiano, solamente porque puedes citar los teólogos y debatir en las redes sociales sobre la doctrina, estás equivocado. Un indicador más fiel de su estado espiritual es cómo está usando la lengua. Aún más, no usando la lengua para menospreciar, maldecir, mentir, insultar, quejar y chismear. El asunto del uso de la lengua es algo importantísimo con implicaciones grandísimas. No es una cuestión solamente de comportamiento externo. Es un asunto del corazón, indicador de la madurez o la falta de madurez cristiana. Porque lo que sale de la boca viene del corazón. Marcos está muy claro en eso. Entonces, no es nada más, pues tengo que tener cuidado con la lengua. Vamos al otro pasaje. Cómo usamos la lengua muestra al mundo alrededor cómo estamos en nuestro interior. De la dependencia en y sumisión al Espíritu Santo o la autodependencia y rebelión espiritual. Ahora, con la importancia de lo que vamos a estudiar grabado en la mente, vamos a permitir el Espíritu de Dios programar nuestras conciencias con su palabra inspirada para madurarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, más estricto, más riguroso. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se encendía con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos en la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿O una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Como hemos notado antes, en muchas maneras podemos ver Pastor Jacobo exponiendo las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y entre otros lugares.
Aún más específicamente, Jacobo está exponiendo las enseñanzas de Jesús que fueron las exposiciones del Antiguo Testamento. Podemos ver aún en este pasaje su conexión con los proverbios, entre otros pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a considerar muchos de los proverbios, entre otros versículos. Sería bien para ustedes tener algo listo para notar las referencias bíblicas, para regresar y meditar en los pasajes que colaboren con nuestro texto. El pasaje ante nosotros contiene ambos advertencias y exhortaciones. Y nos habla explícitamente por Jesús. No nos habla explícitamente por Jesús, pero aunque no está mencionado en manera explícita en nuestro pasaje, el pasaje es un énfasis en las aplicaciones de la sabiduría divina que viene del cielo. Jesucristo es la personificación de la sabiduría divina. Entonces, en obedecer el imperativo, estamos adoptando el carácter de Cristo por su gloria. No debemos entonces pensar en nuestro pasaje como una lista de las cosas de hacer y no hacer, como si fueran divorciados de la persona de Cristo y el Evangelio. Jacobo está dando las implicaciones del Evangelio, de estar en Cristo y de vivir en tal manera que refleje el carácter de Cristo, la personificación de la sabiduría divina del cielo. Para que podamos madurar en Cristo, ser transformados a su imagen. Romanos 8, 28 y 29 nos explica el propósito de Dios en salvarnos para su gloria en esta manera. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos elegidos y salvados para ser transformados, para reflejar la gloria de Dios con el carácter de Cristo. Fue con tal propósito que el apóstol Pablo fue motivado a sacrificar todo, esforzándose en todo su ministerio a predicar a Cristo. Colosenses 1, 28 y 29, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Y nota el propósito, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo reconoció que su trabajo fue trabajar para ver los cristianos ser maduros, madurarse, crecer en Cristo. Él estaba haciendo todo lo posible, dependiendo en el Espíritu de Dios para hacerlo, a fin de presentar todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo. ¿Se recuerdan aún cuando empezamos el estudio de ahí en capítulo 1? Hace mucho, ¿no? Jacobo enfatizó que aún las pruebas que experimentamos son dados con el propósito de madurarnos y hacernos perfectos y completos en el sentido de ser maduros en Cristo. Santiago 1, 2 a 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Maduros. Y hablando de la madurez cristiana, el asunto de la lengua es muy importante para Jacobo. La conexión entre el pasaje y lo que ya escribió es notable. No vamos a ver todos los pasajes otra vez, pero aún para ver un ejemplo, Santiago 1:26.
Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es mala. El asunto de la lengua es importantísimo para Jacob. ¿Cómo debemos ser nosotros en relación de cómo usamos nuestra lengua? La verdad es que muchos abren sus bocas soltando palabras sin pensar sobre el impacto que sus palabras pueden tener por bien o por mal. Y sin pensar que desde la boca habla lo que está dentro de su corazón. Mencioné Marcos, pero también Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. No es cuestión solamente de las palabras o la forma de hablar que salen de su boca. Es cuestión de su corazón. Tu madurez o inmadurez, mostrando por cómo usa sus palabras, por cómo usa la lengua. Entonces, entre nuestro estudio del pasaje sobre la lengua, no debemos olvidar que la fuente del problema es más profundo. Es un asunto del corazón, de la vida espiritual del creyente. Nuestras conversaciones están dirigidas por nuestro corazón. Para apoyarnos ver los movimientos entre los versículos 3 al 12, escogí unas palabras de descripción para cada porción del texto. A lo mejor pueden notar las descripciones para recordar la enseñanza del pasaje y para apoyarles considerar las implicaciones y aplicaciones de cada porción para facilitarles a poner en práctica la enseñanza. Cada descripción habla de una manera u otra sobre el poder de la lengua. La primera descripción de la lengua que vamos a notar está encontrada en los versículos 3 y 4. Y aquí notamos que la lengua, aún siendo un miembro tan pequeño del cuerpo, tiene un poder fuerte para controlar. Aún podemos decir que la lengua tiene un poder del control desproporcionado. La lengua tiene un poder del control desproporcionado. Entre las primeras palabras, entonces, la descripción que tengo por versículos 3 y 4 es control desproporcionado. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes y impulsados por vientos fuertes, son sin embargo dirigidos mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Podemos ver la idea presentada en forma de comparison. Un caballo, siendo un animal grande y poderoso, puede ser dirigido y frenado solamente por poner en su boca un poco presión en la boca por jalar la rena o las renas conectado al freno en su boca. Un animal grande y poderoso, domado, con poco presión en la boca. Y los barcos tan grandes, empujados por todo el mar, por el poder de los vientos, pueden ser dirigidos por el capitán, por mover el timón ahí, moviendo por detrás de un timón relativamente pequeño en comparación al tamaño del barco. Entonces, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacte de grandes cosas. Si alguien puede controlar su lengua con el apoyo del Espíritu Santo, entonces puede controlar todo su cuerpo. Entonces la lengua tiene un poder de control desproporcionado.
Ahora continuaremos con el resto de versículo 5 hasta el versículo 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se encendía con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Puede imaginar el bosque quemándose por una sola chispa, la cual, dice la lengua, todo el cuerpo, contamina todo el cuerpo. No solamente un poder de control desproporcionado, pero también la lengua tiene un poder de contaminación destructiva. Un poder de contaminación destructiva, versículos 5 y 6. El efecto de una lengua descontrolada contamina todo el cuerpo y causa enorme destrucción. A un versículo 8 la describe como un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Llega a la mente Romanos 3, 13 y Salmo 5, 9. Lo podemos leer, Romanos 3, 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. La lengua tiene un poder de contaminación destructiva. Claramente eso es la verdad sobre la lengua de una persona no regenerada, pero la preocupación del pastor Jacobo en nuestro pasaje no son los incrédulos, sino los creyentes. Notamos por la repetición de cada sección de su carta, hermanos míos, hermanos queridos, regresando a la comparación con un incendio del bosque. Yo he visitado lugares en la sierra después que el bosque fue destruido por incendio. Enorme y desastrosa la destrucción. Donde había un bosque lleno y grande, nada, algunos troncos de pinos negros y nada más. Destrucción. A lo mejor han visto noticias de los incendios a veces en California, empujados por los vientos de Santa Ana. Destruyen todo el bosque, destruyen casas, autos, puentes, devastación total por una chispa, algo pequeñita que se enciende y quema todo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Interesante esta frase, por el infierno, porque recordamos el pasaje central de la carta donde habla de esta sabiduría del cielo comparado con una sabiduría terrenal y diabólica. Unos guiados no por la palabra, no por la sabiduría de Cristo, pero por los pensamientos mundanos y diabólicos. Jacobo usó el término Gehenna, un término para el infierno, utilizado como término de la descripción que fue rápidamente reconocida por los que vivieron en y alrededor de Jerusalén. Gehenna fue un arroyo donde quemaron basura, animales muertos y aún echaron cuerpos de criminales ahí. Puede imaginar el fuego, pero aún más el olor horrible asociado con Gehenna. Esta frase de este arroyo, este nombre de arroyo, fue asociado con el infierno, porque la gente tenía en su imagen de algo terrible. El problema para muchas personas es que la contaminación es tan completa que ellos ni reconocen tanto han sido contaminados. Puede ver la gente que está en un lugar donde hay un olor fuerte, con tiempo a veces no se nota,
La gente que están ahí donde alrededor a lo mejor un fuego y hasta la ropa tiene el olor de humo, pero ellos no se notan y salen y entran al carro con otra gente, o los fumadores aún pueden notar, pero ellos no se notan. Y ese es el problema por mucha gente, están tan contaminados que ni se notan la contaminación que está ya afectándoles. Si es por hablar de cosas vulgares, jactarse o chismear, es tan parte de su ser que parece normal. Entran en las conversaciones en el trabajo donde hombres hablan malas cosas sobre las mujeres, o donde las mujeres chismean, o ven películas y un vocabulario mundano tan feo que afecta su manera de pensar, que es algo normal, que ni se afecta. Podemos relacionarlo en esta manera. Entramos a un elevador o un cuarto pequeño donde está prohibido fumar, pero luego entre algún fumador y todos ahí en este lugar pequeño puede sentir el olor. Si el olor de la ropa no es suficiente y fuerte, el momento que la persona abre la boca para hablar, el olor de la contaminación del cigarro sale. Es evidente a todos los demás, aunque la persona fumadora no se nota para nada su olor distinto. Yo recuerdo cuando mis hijos fueron chicos, fuimos a visitar a mi suegro y su esposa, y aunque en Kansas fue un friasco, quitamos las chamarras y dejamos en el carro para entrar a la casa, porque sabiendo que todo lo que sale de la casa tiene que ser lavado después, por el olor. Y cuando mi suegro dejó de fumar, él decía, tan horrible el olor, pero nunca notaba, hasta que él dejó de fumar. Ese es el tipo de la contaminación que entra en las vidas, aún de los creyentes, y es tan parte de su vida. No huele feo. Pueden participar en chismear, en decir cosas que no deben decir, en hablar en maneras que no deben hablar. Y piensa que es normal. He confrontado personas que son contestonas a sus esposos, hablan con palabras fuertes y brutas a sus esposas, o están involucrados en chismear sobre sus hermanos o hermanas, y ellos ni reconocen porque su forma de hablar está tan mal. Hacen excusas. No, pues es una broma nada más. Usan el sarcasmo para hablar sobre otras personas, aún sus hermanos en Cristo. O hablan cosas acerca de sus esposas que son terribles y no se notan. Y a veces aún cuando confrontarlos, pero piensan que tú eres loco. Buscan a Efesios 4, ahí en tu Biblia. Después que enseñar sobre Cristo y la gloriosa posición que tenemos en Él, como creyentes, en los versículos capítulo 1 hasta capítulo 3, Pablo empezó a aplicar la teología ya presentada en manera práctica, mostrando cómo deben ser la conducta y las conversaciones de los que están en Cristo. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, que anden de esta manera, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Somos diferentes ahora, y siendo diferentes debemos vivir diferentemente. Ya no andamos como los paganos en la vanidad de su mente, sino despojando el viejo hombre y renovando nuestras mentes, vestimos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la palabra. Ahora versículo 12 y adelante, dice versículo 11, que los pastores maestros fueron dados a la iglesia a fin de capacitar a los santos
para el obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro deseo es ver la iglesia madurar. Y cuando nuevos entren y conocen a Cristo, empiecen a madurar. Y si los demás están siendo madurados, ellos van a apoyar, proveer un modelo para otros madurar. Otra vez estamos aquí a propósito de la madurez cristiana, la transformación del carácter cristiano a la imagen de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, versículo 15, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo. Como dice la Reina Valera 60, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad viene del mismo término griego que significa hablar, profesar o relacionarse conforme a la verdad. Por eso algunas traducciones aún están usando la palabra hablar para captar este énfasis que tiene. Entonces puede ser traducido más bien al hablar la verdad del amor. Creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo. Hablando la verdad del amor. Versículo 25 leemos, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Versículo 29, ninguna palabra corrompida sale de su boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y Efesios 4:31, quítense de ustedes toda armadura, enojo, ira, gritería y maldiciencia y toda malicia. Debemos hablar honestamente y amorosamente. Debemos usar la lengua para edificar y dar gracia a nuestros oyentes. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son una abominación al Señor, pero los que obran verdad son su deleite. Colosenses 4:6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Otra vez en Efesios 4:29, no salgan de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo lo que sea buena para edificación, que imparte gracia a los que escuchan. Necesitamos hablar palabras para edificar los demás en vez de palabras corrompidas. La palabra aquí corrompida viene de sapros, se refiere a algo putrefacto o contaminado, y fue usado para aludir a frutas o otros elementos descompuestos que no sirven, como un pedazo de carne que fue dejado fuera de la refrigeración aquí en el calor del Sinaloa. Después las moscas vinieron y los gusanos empezaron a crecer sobre la carne. Casi puedes imaginar el olor, ¿no? Sé que es una ilustración muy feo, pero así son las palabras corrompidas. Unos defienden sus palabras diciendo que ellos solamente están hablando la verdad. O yo estoy hablando las cosas que como yo miro. Pero aun cuando hablan la verdad, ellos no están hablando la verdad con amor. De una actitud arrogante, hablan lo que dicen. Escucha estos versículos del libro de Proverbios. Proverbios 14:29. El que tarda en hallarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu
enaltece la necedad. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a todo su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ojalá notaron que cada proverbio describe ambos lados del uso de la lengua para edificar o dañar. No debemos olvidar que el mismo poder de la lengua puede ser utilizado para bendecir y también maldecir. Proverbios 12, versículo 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebrante el espíritu. Sé que hemos desviado un poco de nuestro texto en Santiago para platicar sobre el poder de la lengua, si sea para bien o mal, pero creo que es muy importante que consideramos no solamente la advertencia y exhortación aquí, pero también que recibimos algo de apoyo bíblico sobre el uso correcto de la lengua. Si vamos a dejar lo malo, tenemos que reemplazar lo malo con lo bueno. Tenemos que ver cuál es la evidencia de un hermano o una hermana sabia. Cuando pensamos en el uso de la lengua o nuestras bocas en general, no son solamente las palabras que salgan de nuestra conversación que son importantes, sino también la manera en que hablamos. Debemos someter al Espíritu Santo, permitiéndolo a usar la palabra de Dios, a transformar nuestra manera de pensar, a madurarnos espiritualmente, para cambiarnos por dentro primeramente, para que por fuera nuestra manera de caminar y conversar pueda ser transformada. Entonces, mientras estamos platicando sobre el uso de la lengua, quiero mencionar 3 maneras de hablar en que necesitamos tener cuidado. Podemos aplicar los principios entre nuestros matrimonios claramente, pero también deben ser aplicadas entre todas nuestras relaciones. Entre los papás e hijos, entre jefes y empleados, compañeros de la escuela, con nuestros vecinos y entre los hermanos en Cristo. La primera manera de hablar que debemos considerar es el tono de voz. Tenga cuidado con tu tono de voz. Comunicamos nuestros pensamientos con palabras, pero muchas maneras comunicamos nuestras actitudes con el tono de voz que hablamos. Y podemos decir aún con los gestos y otras formas de comunicar no verbales. Podemos decir las palabras correctas y todo nuestro cuerpo está mostrando que realmente son palabras nada más, porque nuestra actitud es contraria. Tenga cuidado con tu tono de voz. Tenga cuidado con tu tiempo de hablar. A veces hay cosas que debemos decir, pero es mejor esperar por un tiempo más apropiado. Hermanas, cuando tu esposo apenas viene de su trabajo, posiblemente es mejor esperar hasta un poco más tarde a decirle todos los problemas de la casa, cosas que están pasando que él tiene que arreglar. Hermanos, a las 10 o 11 en la noche, cuando tu esposa está muy cansada, más probablemente no es el mejor tiempo para hablar de cosas muy importantes. Considerar a ella. Es como poco antes que el pastor entre al púlpito para predicar, nunca es el mejor tiempo para decirles cosas que son muy importantes. Pues la verdad es que su mente está ya ocupado pensando en lo que va a predicar y se va a escapar luego después tu comentario. O vas a causar una distracción muy innecesaria mientras está concentrado en la comunicación de la palabra.
Y pues si hay un problema con algo en el baño de la iglesia o cosas así, háblele después, o mejor, hable con los diáconos. Hay veces que cosas que llegan a nuestra mente y queremos decir algo a alguien en tal momento, aunque tal momento a lo mejor no sea el tiempo más apropiado o prudente. Eso es el punto. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán bueno es. Y pues por implicación, las palabras fuera del tiempo no son tan buenas. Tenga cuidado con el tono de voz, con tu tiempo de hablar, y tenga cuidado con el tacto. Tenga cuidado con el tacto. Use discreción en su selección de palabras. Tenga cuidado con el tacto. Toma tiempo para pensar antes que hablar. Aplicando eso solamente, muchos pueden evitar 1000 problemas en su vida. Toma tiempo de pensar antes que hablar. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Las palabras corrompidas atacan personas en lugar de problemas. Y nuestro motivo debe ser por apoyar a la otra persona. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo y por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El poder de la lengua tiene un control desproporcionado y una contaminación destructiva. Ahora hemos llegado al final del versículo 6. Hemos visto 4 versículos y tenemos 6 más para concluir esta porción de la palabra. Puedo seguir predicando toda la tarde, pero yo creo que algunos de ustedes van a sentir hambre y ser un poco distraídos, ¿no? Entonces, por la importancia a lo que nos enseña los versículos próximos, especialmente la conexión entre nuestros corazones y nuestras conversaciones, creo que es mejor parar allí y empezar a considerar la necesidad a trabajar en aplicar lo que hemos visto, guardando el resto del estudio de versículos 7 al 12 para mi próxima oportunidad de predicar aquí. Hay por lo menos 2 descripciones más de la lengua y con ellas varios principios para aprender. También todavía quiero apoyarnos, considerar el texto entre el contexto más grande de la carta y el evangelio en general. Suficiente es para hoy la enseñanza que hemos recibido para darnos suficiente convicción sobre lo que el Espíritu de Dios quiere cambiar en nosotros, entre nuestra santificación, y cómo podemos, aún debemos aplicar tal enseñanza en nuestra vida para la mutua edificación de la iglesia y para glorificar a Cristo. Padre,